La luz en mi destino de ti vino a brotar. La vida y mi camino yo te doy. En la duda sin pensarlo, yo me muevo por la fe. Tú tienes mi destino en control. Guiarás mi senda en la oscuridad. Yo sé que en ti puedo confiar. Hoy vivo por la fe. Tú serás amigo en mi soledad, mi paz en la oscuridad. Yo vivo por la fe. Hoy camino y voy confiando con la fe que tú me das. Mi vista no me puede engañar. En la duda sin pensarlo, yo me muevo por la fe. Tú tienes mi destino en control. Guiarás mi senda en la oscuridad. Yo sé que en ti puedo confiar. Hoy vivo por la fe. Tú serás amigo en mi soledad, mi paz en la oscuridad. Yo vivo por la fe. Jesús, yo confío, yo te creo, siempre tienes el control. Y en ti yo confío, yo te creo, te entrego lo que soy. Jesús, yo confío, yo te creo, te entrego lo que soy. Guiarás mi senda en la oscuridad. Yo sé que en ti puedo confiar. Yo vivo por la fe. Tú serás amigo en mi soledad, mi paz en la oscuridad. Yo vivo por la fe. Bendiciones de Dios. Un abrazo
fraterno en la distancia, por medio del cual reconocemos el amor, la misericordia y la soberanía divina sobre usted y sobre mí. Hoy estamos concluyendo nuestro ciclo Vivo por la Fe, cambiando mi biografía con mi teología. Y específicamente esta mañana quiero poner en juego para usted la necesidad urgente de confesar sus pecados y pedir el perdón divino. Cada uno de nosotros, los seres humanos, sabemos, reconocemos cuando hemos transgredido la ley de Dios. De manera natural, el ser humano sabe cuando está haciendo cosas malas, pero también cuando hace cosas buenas. Es necesario que nosotros tengamos una visión certera de nosotros mismos en cuanto a la vida y en cuanto a la urgente necesidad de perdón. Porque todos hemos sentido aquel malestar, aquella situación interna donde sabemos que hay algo que nos dice que no estamos actuando bien. También cuando las personas han realizado actos contrarios en contra de nosotros, entonces también sentimos una necesidad que algo está faltando, algo nos está afligiendo. La necesidad del perdón de Dios en nuestras vidas es algo real. Hay muchas personas que aunque lo sientan, se sobreponen a eso y siguen viviendo en pecado y no les interesa sentirse mal. Pero a la mayoría de personas comunes como usted y como yo, tenemos en nuestro corazón la necesidad, el vacío del perdón de Dios. Solo hasta que Dios nos perdona, nuestro ser cambia, se transforma. Y hoy, en ese tema, confesar nuestros pecados y pedir el perdón divino, hay 3 vitales elementos que yo quiero tocar con ustedes. 3 vitales elementos para que tengamos en nuestra vida un cambio radical de nuestra biografía. El primer elemento tiene que ver con añorar el perdón divino. El sentir la necesidad de ser perdonados por Dios. Yo no sé usted, pero el ser humano siente normalmente que requiere la ayuda de Dios, el amor, el cuidado, la misericordia de Dios. Y es lo que el salmista en el Salmo 51 esboza, y en sus 2 primeros versículos dice de manera muy emotiva: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una añoranza profunda del perdón de Dios, que arranca, que inicia pidiéndole a Dios su piedad, su amor, su complacencia, su beneplácito, no por los méritos nuestros, no por obra alguna que nosotros realizamos, sino conforme a su misericordia, de acuerdo con la multitud de sus piedades. La Escritura dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. El escritor sagrado envuelve esa añoranza en la urgente necesidad de sentir el perdón de Dios. Se sabe que ha fallado, se sabe que ha pecado, se sabe que ha transgredido la ley de Dios y necesita urgentemente la paz en su corazón para sentir el perdón de Dios. Por eso pide primero: dame piedad. Una piedad que se basa en tu misericordia.
que se basa en la multitud de esas piedades que tú haces con nosotros. Pero el verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Añora que Dios procure en él limpieza, que procure en él santidad, que procure limpiarle del pecado, porque el pecado nos contamina. ¿Cuántos de nosotros como seres humanos nos sentimos a veces indignos delante de Dios? Indignos totalmente de poder llegar a Dios. Recuerdo a Pedro, habiendo observado un milagro grande en el Señor Jesucristo, se tiró al suelo, le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Cuando estamos delante de Dios, dentro de nosotros debe surgir la urgente necesidad de su perdón. La urgente necesidad de encontrar en Dios la limpieza, la purificación de nuestros pecados, el quitar nuestros pecados. El pueblo de Israel tenía una ley que demandaba que cada vez que hacían pecados y querían limpiarlos, debían de llevar un cordero, debían de llevar un palomino, debían de llevar una ofrenda para que sobre el animal, al ser degollado, recayera el pecado de aquella persona. Nosotros ya no vivimos en eso. Pero a veces tenemos la carga de los pecados, la carga de haber actuado incorrectamente, de haber cometido algo inadecuado. Y el Señor dice acá, la urgente necesidad, la añoranza de una urgente necesidad del perdón de Dios. Lávame, límpiame, por favor, límpiame. Es necesario que estemos limpios. Es necesario que haya en nuestro corazón la necesidad de ser purificados por Dios, limpiados por su palabra, hechos limpios por su misericordia. Así que este primer elemento, esa añoranza de sentirnos realmente en perdón divino, es muy relevante. A lo mejor, hoy mismo tú te das cuenta que tienes necesidad del perdón de Dios. Tal vez te excusas. Tal vez dices, no, yo pecado grande no tengo. A veces de vez en cuando una mentirita, de vez en cuando me enojo, de vez en cuando grito. Y yo quiero decirte que no estamos viendo la transgresión, el pecado por tamaño. El pecado causa división entre Dios y el hombre. El pecado causa una separación entre Dios y nosotros, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede entrar al reino de Dios, ver el reino de Dios, sino por la misericordia del Señor, por la regeneración, por el lavamiento de nuestros pecados. Ninguno puede alcanzar ese perdón divino si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de tener esa añoranza del perdón divino, esa añoranza por sentirnos limpios, por sentirnos perdonados, como dice la Escritura, bienaventurado a quien tú no inculpas de pecado. Es bienaventurado aquel que se siente perdonado por el Señor, cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto sus pecados. Aparte de sentir esa añoranza, debemos confesar nuestros pecados. Si yo tengo necesidad de confesar mis pecados, de alcanzar ese perdón divino, pero debo de decir los pecados delante de Dios.
Y el escritor sagrado acá nos da muestra de una manera maravillosa de cómo podemos confesar nuestros pecados. Ve el verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten ustedes. Yo reconozco mis rebeliones, cómo me he sublevado, cómo me he puesto en contra de ti, oh Dios. Yo reconozco las faltas que tengo, mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, aquí mismo, enfrente, cada vez que yo camino, allí está mi pecado. Mi pecado constantemente lo estoy realizando. Debemos reconocer que nos hemos rebelado muchas veces contra Dios, que no hemos aceptado su voluntad, que no hemos aceptado lo maravilloso que Él es y que ese pecado, en cuanto nosotros nos distraemos, lo cometemos. Debemos confesar, reconocer las rebeliones, confesar el pecado, pero confesar que ese pecado está dirigido contra Dios. A veces pecamos contra los hombres también, pero todo pecado hecho contra la creación de Dios también implica hacerlo contra Dios. Mira lo que dice el verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo he pecado delante de ti. Es que delante de quién pecamos, delante de quién fallamos, delante de quién cometemos aquellas transgresiones, aquellas rebeliones que lastiman la comunión con Dios, pero también con el prójimo. La hacemos delante de Dios. Contra ti, oh Dios, hemos pecado. Es que debemos reconocer que esas rebeliones, que ese pecado tienen a alguien por objeto y ese es Dios. Siempre los cometemos contra Él. Cometemos contra Dios el pecado. Y entonces, si nos rebelamos, si pecamos, si ese pecado es contra Dios, ¿cómo va a ser que Dios nos pueda tratar como justos? ¿Cómo va a ser que Dios nos pueda reconocer como rectos, como personas sin pecado? No hay otra manera. Así que esto es importante. Debemos de confesar nuestros pecados, nuestras rebeliones, decirle a Dios: he pecado contra ti. Pero debemos allí mismo, en esa instancia, reconocer que aún desde la misma gestación, en el saco embrionario, allí donde mamá concibió tenernos, ya de allí estábamos formados en pecado. Por el mismo pecado de origen de toda la raza humana, porque en Adán todos los hombres pecamos y porque todos pecamos, estamos destituidos, ya he señalado, del reino de Dios. Y aquí el verso 5 dice: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, ya, él está poniendo acá de una manera muy ruda el reconocimiento de sus pecados, el reconocimiento de aquello inadecuado, que él como raza humana, como persona, representa, tiene, vive el pecado. Reconocer nuestros pecados, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, es importante. Porque si yo añoro, como había señalado, el perdón de Dios, el amor de Dios, la manifestación divina en mí, es necesario que yo confiese mis pecados, porque el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, tendrá el bienestar, la piedad de Dios sobre su vida. Es contrario a aquel que oculta sus pecados, que los esconde. Él no puede, ella no puede alcanzar el favor de Dios. Pero aquel que lo confiesa, aquel que cuenta delante de Dios sus transgresiones, alcanzará la misericordia.
porque tenemos un abogado que se compadece de nosotros en nuestras necesidades e intercede constantemente en nuestra vida por nosotros, intercede delante de Dios. Así que debemos la añoranza del perdón divino, pero para lograr alcanzarlo debemos confesar nuestros pecados, confesar nuestras rebeliones, contarle a Dios nuestros pecados. Y entonces aparece ese tercer elemento relevante y es participar de la limpieza de nuestras vidas, que también debe ser una añoranza en nosotros. Al confesar nuestros pecados, esperar que venga Dios y nos limpie de todo pecado, nos purifique para ser aceptos por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo, que murió, sí, pero también resucitó y ascendió a los cielos de donde lo esperamos. El versículo 6 de este Salmo 51 nos enseña esa parte en la que participamos y recibimos y añoramos la limpieza divina en nuestras vidas. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren, no es una cuestión externa, es una cuestión interna. Tú amas la verdad en la intimidad, porque tú tienes que confesar tus pecados en la intimidad, y allí en la intimidad Dios te hace comprender, te da su perdón, y Él dice acá, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, en intimidad con Dios. Yo no necesito escuchar confesión de pecados tuyos, porque soy humano y pecador como tú. Pero en tu intimidad con Dios, tú necesitas descargar delante del Señor, en el altar de Dios, los pecados que agobian a tu vida, para limpiarte, para estar lleno de la misericordia de Dios. El verso 6 entonces pone en relieve esa necesidad de intimar con Dios, pero el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Mira lo que está diciendo. Él está solicitando, pidiendo que venga Dios y pase purificándolo, limpiándolo, que lo lave para ser blanco, para que no haya pecado, para que no haya mancha, para que no haya suciedad en su vida espiritual. Lávame, purifícame. Debemos añorar que Dios venga y nos toque, y solamente puede hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué Él está pidiendo que le haga escuchar gozo y alegría? Porque cuando estamos en pecado, no solo somos destituidos de la gloria de Dios, no solo estamos separados de la gloria de Dios, sino que nuestra vida se va disminuyendo en abatimiento por causa del pecado. Pero cuando Dios nos perdona, cuando el Señor nos limpia, recrea en nosotros vida. El oír ese gozo y alegría implica escuchar el perdón, la misericordia de Dios, el hecho que Dios venga y limpie de todo pecado, de toda transgresión. Por eso el verso 9 es un grito de auxilio que va pegado con esto: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Tú debes añorar estar en esa limpieza. Debes añorar estar en la limpieza que Dios da, para que entonces
puedas ver, sentir, percibir que Dios ha vuelto su rostro de ver tu pecado y ahora ya no lo ve más, lo ha tirado al fondo de la mar. Cuando tú lo reconoces, cuando tú lo confiesas. Verso 10, crea en mí, oh Dios, mira la necesidad de un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vea cómo está él. Él reconoce la urgente necesidad de ser limpio, de recibir el perdón de Dios, ha confesado sus pecados, ha confesado sus rebeliones y ahora suplica, añora la limpieza, requiere, solicita, es partícipe de una limpieza que Dios puede darte, que Dios puede hacer como la hizo conmigo en alguna oportunidad el 25 de julio de 1983. Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere sanar tu corazón, sacar las rebeliones, purificarte, hacerte blanco como la nieve. Dios quiere regenerar en ti un corazón limpio, un espíritu recto. Él quiere que siempre estés en su presencia. Él desea que tú permanezcas disfrutando la presencia de su Espíritu Santo. Y eso solamente se consigue por la salvación. Por eso dice allí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese versículo es maravilloso. Solamente se puede conseguir esa limpieza por medio de la salvación que Dios otorga, una salvación gratuita. Una salvación que no tiene precio. No tiene precio humano. Fue el sacrificio de Jesucristo muriendo por tus pecados, por mis pecados en la cruz del Calvario, derramando su sangre en la cruz. Dios envió a Jesucristo, su Hijo, al mundo para salvar al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tú hoy estás siendo invitada a recibir a Jesús. Si tú sientes añoranza del perdón de Dios, si sientes la necesidad de estar en comunión, en armonía, en paz con el Señor, y tienes tus pecados que te están lastimando, que te están ofendiendo y deseas confesarlos, deseas decírselos al Señor y buscar la limpieza de Él, este es el momento. Tu biografía comenzará a ser otra a partir de hoy. Cambiarás tu biografía por esta teología, una teología que te lleva al nuevo nacimiento, a una transformación real por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarte a ti, que Dios te está hablando. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si sabes, si sientes que has cometido pecados, hoy puedes confesárselos a Dios en tu intimidad. Y puedes orar conmigo en este momento, confesando a Jesús como tu Salvador y pidiendo que te limpie de toda maldad. Y que al limpiarte de toda maldad, tengas tú la bendición de ser salvos y de tener vida eterna. Te voy a invitar que si Dios te ha hablado, repitas conmigo esta oración a manera que se te escuche. La oración por sí no hace nada, es tu decisión de confesar a Jesús. Pero debes confesarlo con tu boca. Y yo te invito que lo hagas ahora conmigo. Repite a manera que se te escuche. Amado Dios que estás en los cielos, reconozco mi pecado.
Reconozco que te he ofendido con mi pecar. Te ruego que me limpies, que perdones mis pecados por el sacrificio de Jesucristo, a quien confieso mi Salvador y lo reconozco como mi Rey y mi Señor. Tenme presente en tu gloria y en la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitarte si tú has escuchado la voz de Dios y has repetido esta oración. Te bendigo y espero en el amor de Jesús que sigas adelante. Te recuerdo a ti que nos estás viendo, nuestro anhelo y oración es que la paz del Señor esté contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que su luz ilumine sobre ti y que siempre le adoremos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.